la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. Y no se les olvide, hermanos, no se les olvide que esta iglesia estaba bombardeada por muchas corrientes filosóficas. Recuerden que Grecia es la capital y la crema innata de la filosofía, de la sabiduría, de los Sócrates, de los Aristóteles. Así que los hermanos de Corintio eran muy bombardeados continuamente por muchas enseñanzas. Y había una enseñanza, a mí se me escapó una, no la recuerdo, pero aparte de la reencarnación hay otra. ¿Alguien se acuerda de la otra? No sabe, sí saben que hay gente que cree en la reencarnación, ¿sí? O sea que el ser nunca muere, sino que nace en otra persona, reencarnas en otro, ¿verdad? Pero hay otra creencia, a ver si en el transcurso se acuerdan o yo me acuerdo, el Espíritu Santo me recuerda, pero esas creencias ya estaban sembradas en algunos creyentes de la iglesia de Corintio. Entonces Pablo tiene que venir a dar una tremenda disertación, un tremendo mensaje acerca de la resurrección de Cristo. Y ahorita usted lo va a ver, dice aquí la palabra, versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Además, dice, además les declaro, está haciendo una declaración, hermanos, el evangelio que yo les prediqué a ustedes, el cual ustedes recibieron, en el cual ustedes también perseveran. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo me acerqué a ustedes a predicarle el evangelio, se los prediqué completito, no les dejé nada en reserva. Se los di tal y como es el evangelio. Ahora, usted ya sabe qué significa evangelio. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, dice Pablo, yo les prediqué a ustedes el evangelio completo. Los hermanos que estaban en la iglesia de Corintio, ellos habían recibido el evangelio. Pablo dijo, ni mi predicación, ni mi mensaje fue por medio de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo, yo a ustedes les prediqué conforme a la voluntad del Señor. Entonces el evangelio no solamente hay que escucharlo, hay que creerlo y hay que abrazarlo. Hay muchos cristianos, quiero que open mind tonight please in Jesus name. Right? Le puedo hablar en inglés, de verdad se lo digo. O sea, abre tu mente y no es infinitum, hermano. Y escucha lo que te voy a decir esta noche. Cuando uno oye el evangelio, uno no nomás hay que escucharlo, hay que creerlo y hay que abrazarlo. Por eso cuando vemos cristianos enclenques, anémicos, debiluchos, de papel, de azúcar, para que me entienda, y no soy Celia Cruz, que con cualquier cosa se derriten, pues yo no sé qué evangelio escucharon. Porque cuando usted recibe el evangelio, usted debió haber recibido un evangelio tal y como lo dice la Biblia, que iban a venir pruebas, que los peores enemigos serán los de tu casa, que el mundo nos puede arrastrar, pero que no amemos al mundo porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando uno cree o recibe el evangelio, uno lo tiene que creer, pero lo tiene que abrazar también. ¿Y qué quiere decir, pastor, cuando usted dice abrazarlo? Pues apapacharlo, que nos gusta, que lo queremos, que queremos vivir el evangelio, no vivir lo que me convenga, porque por eso hay muchos cristianos en la actualidad que abrazan el evangelio solo lo que les conviene, solo lo que ellos creen que tienen que hacer. ¿Amén o no amén, hermano? Ahora, estos hermanos de Corintio, ellos estaban perseverando en el evangelio, porque recuerden ustedes que era una iglesia con muchos problemas. Diga conmigo, con muchos problemas.
Ya ustedes los han visto a lo largo de los capítulos que hemos enseñado. Problemas de inmoralidad, problemas de carnalidad, problemas de división, problemas de la Santa Cena, problemas de ofrendas, toda una iglesia problemática. Pero a pesar de todo el rollo de los problemas que estaban recibiendo, ellos estaban permaneciendo, y eso yo lo aplaudo. Y eso me da a entender a mí que hay cristianos así también, que les está lloviendo sobre mojado por todos lados, hermanos, pero no pierden la fe en el Señor Jesucristo. Y esto lo sabemos nosotros, porque a veces las cosas no salen como nosotros queremos y aún seguimos hacia el Señor. Amén. A veces divorcios, enfermedades, separaciones, tantas cosas que vienen a nuestra vida, pero seguimos en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén en esta hora, hermanos? ¿Por qué? Porque Pablo dice ahí, en el cual también recibieron el evangelio, pero en el cual también ¿qué? Léalo fuerte. En el cual también ¿qué? Perseverar. ¿Y qué significa perseverar? Permanecer. Y Pablo se los está de alguna manera recordando, como diciendo, qué bueno que a pesar de las luchas sigues permaneciendo. Versículo número 2: por lo cual asimismo no solamente perseveras, pero retenéis la palabra que yo les he predicado. Dice, sois salvos. Si ustedes retienen la palabra que yo les he predicado, son salvos. Si no, entonces ustedes han creído, ¿qué? ¿Han creído qué? Aunque era difícil para ellos por todo lo que estaban pasando, dice Pablo, si ustedes retienen lo que yo les he predicado, entonces ustedes son salvos. ¿Por qué? Porque había personas en la misma iglesia que trataban de quitarles la semilla del evangelio. Yo te voy a decir algo, tú tienes que tener cuidado siempre con quién hablas, aunque esté en la iglesia. Porque hay veces que hay gente que no cree todo lo que uno predica. Escúchame lo que te digo. Hay gente que a veces trae mala onda y no... escúcheme, lo digo en buen espíritu. Hay gente que no creen, vamos a decir, las lenguas. No, yo no creo eso. Para mí esos son trabalengos, como decía el pastor del aire, ¿verdad? Yo eso no, bueno, pues que no las crea. Pero una cosa es que no las crea y otra cosa esté como cuchillo que no corta pero mella. Oye, no, tú no te metas en eso y tú no te metas acá. Y hay gente que no cree en ciertas cosas que son importantes en la vida de la iglesia y afecta la vida y la fe cristiana. Y Pablo veía que había cristianos en la iglesia de Corinto que estaban tratando de robar la semilla que les había sido sembrada a ellas con el evangelio que el apóstol Pablo les había predicado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces Pablo les dice, si ustedes retienen lo que yo les estoy hablando, si ustedes lo abrazan, lo reciben con amor, ustedes son salvos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Porque si no lo retienen, entonces ¿creyeron? ¿Creyeron? ¿Te has dado cuenta que hay cristianos que se han apartado del camino? ¿Ellos creyeron? ¿Ellos creyeron? El cristiano que se aparta del camino creyó en vano. De nada le sirvió, y con todo respeto lo voy a decir, de nada le sirvió que se ha pasado 4 o 5 años en una congregación y al rato esté en el mundo. No, señores, usted y yo somos de los que hemos agarrado el arado y vamos a terminar hasta el final. Escúchame lo que te digo, pase lo que pase y venga lo que venga, yo voy a seguir hasta el final. No importa, Dios es el que condena, Cristo es el que salva y Dios es el que condena. Así que si Dios determina algo, que lo determine hasta el final. Yo no me voy a rendir. Pablo decía, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Es más, el cristiano no tiene reversa. El cristiano no es un cangrejo. ¿Y por qué dice eso, pastor? De lado, ¿verdad? Y para atrás. Así. No, usted no tiene reversa, usted no va para atrás, usted va para adelante. Los ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Pablo decía, si ustedes no recibieron lo que yo les dije, si no retuvieron lo que les enseñé, ¿ustedes han creído? ¿Ustedes han creído? Ahora, los versículos 3 y 4, vamos a leerlos. Estos versículos, Pablo expone lo que significa el evangelio, o declara o enseña qué es el evangelio. Dice, porque primeramente les he enseñado a sí mismo lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Pablo dice, lo que yo recibí. Él no lo inventó el evangelio.
Hay personas que a veces creen que lo que uno predica lo inventa. Hermanos, si la Biblia me dice que tengo que tener cuidado cuando yo predico, dice, hay de aquel que le quite o le ponga aquí a lo que está escrito, porque las plagas caerán sobre de él. ¿Sí me estás entendiendo esto? No solamente quitarle, pero ponerle también. Son dos cosas muy diferentes. Alguien le puede agregar de más, pero alguien le puede quitar. Las dos cosas son peligrosas. Lo que uno predica, uno no va a predicar, es que yo hoy creo esto, es que yo pienso esto. Es muy complicado y muy serio cuando alguien dice, es que yo pienso, hermano, yo pienso. Ah, pues piénsale. Pues qué bueno que tú piensas, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué me dice la Biblia? Porque hay que recordar que Pedro dijo, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. No el libro mormón, no el libro de Elena de White, después les digo quiénes son esos, ¿verdad? No el libro de los mormones. ¿Estás escuchando esto? No el libro de ningún predicador, sea quien sea, Pastor del Aire, Cash Luna, Guillermo Maldonado. No. La palabra profética más segura es la palabra del Señor. Y yo voy a ver lo que a mí me dice las Sagradas Escrituras. Dice, cuando tú recibiste el Evangelio, entonces Cristo murió por tus pecados. Eso es Evangelio, buenas noticias, saber que alguien murió por mis pecados. ¿Alguien dice amén? Ahora, quiero que abra Gálatas, por favor, porque dijimos que del verso 3 y del verso 4, Pablo está explicando lo que es el Evangelio. Pero vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Amén. Y mira lo que dice. Mas yo os hago saber, hermanos. Está hablándole Pablo a los hermanos de Gálatas. Yo les hago saber que el evangelio que es anunciado por mí, el evangelio que yo predico, ¿qué dice? No es según hombre. A mí no me lo dio Aristóteles, no me lo dio ningún filósofo. Yo recibí, es más, ¿alguien sabe cómo se convirtió el apóstol Pablo? ¿Cómo se convirtió? Se le apareció Jesucristo. Porque ni siquiera los apóstoles le predicaron. Fue Jesucristo el que lo tumbó del caballo, hermanos. Y el que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿qué hago? Vete a la calle que está a la derecha y ahí te van a enseñar lo que tienes que hacer, Señor, lo que tú quieras. ¿Y cómo quedó Pablo? Cieguito, porque el Señor quería que aprendiera la lección. Así que cuando Pablo les habla a los Gálatas, Pablo dice, el evangelio que ustedes recibieron de mí no fue un evangelio que me lo dio el hombre. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ¿de qué? Ni lo aprendí ¿de quién? Sino por revelación ¿de quién? Dice, yo el evangelio lo recibí directo de arriba, porque yo era un perseguidor de la iglesia. Oiga, hermano, cuando el evangelio se revela, quiero que ponga atención, por favor. Cuando el evangelio se le revela a uno, oiga, uno glorifica al Señor. No te fijas, mire, hermano, cuando Dios salva, salva. Cuando el ser humano entiende el evangelio, no se fija si hay grupos, si hay aire acondicionado, si hay ministerio de no sé qué. No. El evangelio se le reveló. Y esa persona dice, ¿sabes qué? Yo no sé nada, no sé los asuntos. Lo único que sé es que Jesucristo me salvó. Lo único que sé es que aquí adentro en mi corazón yo siento la paz de Cristo, porque antes no la sentía, pero ahora yo siento a Cristo. ¿Sabes? El amor del Padre se manifiesta a la persona. El amor del Señor se siente en el ser de nosotros. ¿Quién dice amén en esta noche? ¿Sabes por qué? Porque el evangelio fue revelado por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, ¿qué es el evangelio? Que Jesús murió por nuestros pecados, pero que además Él resucitó. ¿Amén o no amén, hermanos? Y aquí es donde viene el asunto, porque en aquel tiempo ya había algunos gnósticos, ¿verdad? La secta de los gnósticos, que apelan mucho al conocimiento y al razonamiento humano, y algunas ideas y algunas filosofías de esas ya estaban dañando a la iglesia de Corintio, y ya ellos estaban creyendo, mis amados hermanos, en ideas equivocadas. Por ejemplo, una idea equivocada
que desde aquellos tiempos tenían es que Jesús no realmente murió. Me voy a salir para que no se duerma, ¿verdad? ¿Cuál era esa idea equivocada? Dicen aquellos filósofos de aquel tiempo que Jesús fue un gran maestro del yoga. Y que a través del yoga Jesús pudo ser capaz de inhabilitar su espíritu y aparentemente decir que estaba muerto. En esas filosofías del yoga, ellos enseñan que se puede pasar una persona sin respirar días. Es más, hay ideas locas que dicen que ellos llevan muchos años sin comer, que comen puro aire y que comen puro color del no sé qué. Ideas que te quedas, wow. El problema es que la gente las cree y la gente las practica. Así que en aquellos años decían que Jesús realmente no murió, que él era un gran maestro del yoga y que cuando lo metieron a la tumba, pues él se hizo el muerto. Y que luego pues él se salió, porque pues el yoga pues le da esa capacidad, ¿verdad? Son cosas que ellos dicen, ¿verdad? Y hay un libro que pues ni vale la pena que lo gaste, porque ni la Biblia lee usted, ¿verdad? Pues digo, ¿para qué? Para ser claros, hermanos. Pero hay un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Ese libro está hasta en español. Ese libro dicen los indios, los de la India, dicen aquí, la primera pregunta que te dicen, ¿dónde estuvo Jesús de los 12 a los 30 años? Se vino a Cachemira, una ciudad de la India. Y ellos dicen en ese libro, para que la gente me está viendo ahí, ellos dicen en ese libro, dice, ¿por qué Jesús no está en los evangelios desde los 12 a los 30 años? A ver que me explique el cristiano más entendido de los tiempos. Entonces vienen ellos y dicen, miren, pues nosotros les vamos a explicar que desde la adolescencia hasta la edad adulta, Jesús se vino a preparar como el gran maestro haciendo la flor de loto. Y Jesús como gran maestro podía equilibrar las leyes cósmicas del universo, la respiración, quién sabe qué. Así que Jesús aquí vivió, y tienen pruebas ellos, según ellos, que allí vivió, que ahí murió, y que ahí estuvo, y que ahí tuvo hasta familia, hermano. Es una blasfemia. Esa es una blasfemia. ¿Sí entienden de lo que estoy hablando? Así que esta idea de que Jesús no había resucitado, ya la traían desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Incluso en los evangelios hay una teoría del fraude donde se vinieron a sobornar a los mismos soldados y les dijeron, si alguien viene a preguntarles por Jesús, díganles esto, ¿verdad? Pues que él pues, no ha resucitado. Y les dieron dinero. Esa es la teoría del soborno que está en el Evangelio de San Mateo. ¿Sí está entendiendo esto que estoy hablando? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Pues regresamos a Corintios, por favor. 15, versículo 3, por favor. Porque primeramente les he enseñado que asimismo recibí de que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Este es el contenido del Evangelio. Cada vez que el pastor le dice, oye, predica el Evangelio. Sí, ¿qué es el Evangelio? Jesús murió por mis pecados en una cruz, resucitó y viene por mí. Es más, si usted le quiere agregar, agréguele, nacido de una virgen, conforme a la voluntad de Dios y del Espíritu Santo, un humano completamente, pero Dios al mismo tiempo, muriendo por mis pecados en una cruz, resucitando al tercer día y con la promesa de regresar por segunda vez por mí. Ese es el Evangelio, así de sencillo. Y Pablo le aclara a los de Corintios que ellos habían recibido ese Evangelio. Es decir, en esa enseñanza, Pablo dice, yo les dije que Jesús había
resucitado. Así que todos los apóstoles desde el principio siempre predicaban y siempre enseñaban lo primero que decían: Cristo resucitó. Oye, hermano, Cristo resucitó. ¿Tú crees que Cristo resucitó? Amén. Yo creo que Cristo resucitó. Es más, era hasta cierto punto como un requisito para poder ser parte de una congregación, de un pueblo que alababa al Señor. ¿Tú crees que Jesús resucitó? ¿Tú crees que es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que perdona tus pecados? ¿Tú crees que viene por segunda vez? Bienvenido, dame la mano y eres mi hermano. Pero si tú no crees lo que yo te estoy diciendo, entonces todavía el evangelio no ha nacido en ti. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y nosotros sabemos que resucitó al tercer día. ¿Amén o no amén, hermanos? Ahora, hay una porción en la Biblia, en Mateo 16, verso 21, donde Jesús establece que Él iba a resucitar. Él mismo lo declara, Él mismo lo establece. O sea, no es una nueva enseñanza la resurrección. Mateo 16, 21, por favor. Dice: desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Él mismo lo decía: destruyan el templo y en 3 días yo lo levantaré. Y este que pues sí, antes, no hombre, ni tardaron tantos años para levantarlo, y en 3 días lo quiere levantar. Pero Jesús no hablaba del templo físico, Jesús hablaba de su cuerpo. Así que el anuncio de la resurrección estaba metido hasta los tuétanos en cada discípulo, en cada cristiano. Enseñanza que cada uno de nosotros debemos de abrazar. ¿Alguien dice amén, hermano? Y luego Pablo, vaya a Corintios ahora, por favor, verso 5. Y ahora Pablo menciona los episodios o los sucesos a quien el Señor se le presenta. ¿Amén o no amén, hermanos? Y luego dice Pablo aquí: y se le apareció ¿a quién? Y después a los 12. ¿Quién es Cefas? Pedro. Ese era el nombre original de Pedro, Cefas, ¿verdad? Entonces se le aparece a Pedro cuando llega con Juan al sepulcro, que fueron los 2 primeros que llegaron a la tumba de Jesús. Y Pablo empieza a mencionar las personas involucradas como testimonio, como testigo visual de quienes vieron a Jesús levantarse de la tumba. Versículo 6, después le apareció ¿a cuántos? Otra vez, después le apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros. O sea, dice Pablo, si quieren testigos, hay algunos que todavía viven. Fíjate, habrán sido longevos, no lo sé, hermano. Pero Jesús murió a los 33 años. Póngale que alguien tendría 20 años más. Pablo escribió en el 62 esta carta. Entonces imagínense usted, 30 años más, 55, 60 años tendría un sobreviviente o alguien que vivía. O sea que Pablo dice, si alguien duda de lo que yo estoy hablando, todavía hay algunos que están vivos y los podemos ir a buscar, porque Jesús se presentó a más de 500 ¿qué? A más de 500 ¿qué? Hermanos. Y esto sugiere la idea, porque él anduvo, ¿cuántos días anduvo después de resucitado aquí, hermanos? Otra vez, ¿cuántos días anduvo aquí? 40 días. En esos 40 días, la tradición y la enseñanza teológica dice que Jesús anduvo enseñándole a muchos discípulos todavía. Es más, Juan el que escribe el Evangelio dice, si las cosas que Jesús hizo se escribieran, de cierto les digo que no cabría en todo el papel del mundo. Esa es una hipérbole, pero dio a entender Juan que hubo muchas cosas que Jesús hizo que no se quedaron plasmadas en una escritura, lo cual dice aquí Pablo, dice, pero sí se le presentó a 500 hermanos, ¿a qué? ¿A 500 hermanos a qué? De los cuales muchos aún viven y otros ya. Versículo 7, ¿después qué? ¿Apareció quién? Después a todos los apóstoles. Ahora, este Jacobo es el Santiago que escribe el libro de Santiago. Y este Santiago que escribe la epístola es el hermano del Señor Jesús.
porque ya después, porque los hermanos de Jesús no creían al principio. ¿Sí sabes eso usted? Jesús dijo en una ocasión, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero se cree y se dice que después, a los pocos años, los hermanos de Jesús se convirtieron, se entregaron a Cristo. Así que el Santiago que menciona a Pablo aquí, o el Jacobo, es hermano de Cristo. Y luego dice Pablo aquí también que no solamente Jacobo, pero también a los apóstoles, a cuales los que ya él había establecido. ¿Alguien dice amén, hermanos? O sea, Pablo está dando evidencia, diga conmigo, Pablo está dando evidencias con testigos. ¿Quién da gloria a Dios por eso? ¿Verdad que los testigos son importantes? Porque los testigos confirman una verdad. Y cuando son testigos verdaderos, no testigos falsos, sino testigos verdaderos. Así que este Pablo estaba diciendo, la resurrección de Cristo tiene testigos. Pedro, que para ese tiempo ya Pedro había muerto boca abajo, en el tiempo que Pablo todavía seguía predicando. Pero no solamente a Pedro, hay muchos que todavía viven, dice Pablo. Incluso Santiago, el hermano del Señor, por ahí anda todavía en Jerusalén. Era líder de la iglesia de Jerusalén, Santiago. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, Santiago o Jacobo es el hermano del Señor, el que da una palabra sabia para dirigir en la iglesia cuando la iglesia estaba creciendo. Así que Pablo decía, si alguien quiere testigos, le puedo llamar a los que ustedes quieran, pero no es necesario, porque cuando el evangelio se recibe, el Espíritu nos da la convicción de que Jesús ha resucitado. ¿Amén o no amén? Versículo 8, por favor. Y el último, y esto me gusta, y al último de todos, ¿cómo a qué? Léalo fuerte, ¿cómo a qué? Dice, y al último, el que se le apareció fue a mí como un abortivo. Hay algunas, yo creo dos razones por las que Pablo dice que él era como un abortivo. La primera es que él sabía que no había estado en un proceso de gestación, porque cuando un niño es abortado es porque no cumplió los 9 meses de embarazo. Entonces Pablo, retóricamente, Pablo estaba diciendo, a mí me metieron al evangelio a vapor. O sea, Pablo dice, yo no recibí una escuela bíblica, yo no recibí un discipulado, un adiestramiento, yo no estuve con ustedes 3 años siguiendo a Jesús las enseñanzas. A mí de repente se me aparece Jesús y ¡pum!, mi vida cambia. Entonces Pablo, cuando utiliza la palabra abortivo, Pablo lo que está diciendo, no estuve en el proceso de gestación como ustedes, que estuvieron 3 años siendo discipulados, siendo enseñados, pero el Señor me metió abruptamente al ministerio. Dice, yo soy como un abortivo. Y la otra razón es que a Pablo, de alguna manera, dice la cultura de la iglesia y la historia de la iglesia, que Pablo era un chaparrito que medía 1.60 aproximadamente. Y calvito también. Así que cuando alguien veía al apóstol Pablo, porque Pablo era muy famoso, ¿sí me entienden esto? Pablo era muy famoso en el tiempo en el que él predicaba. Hermanos, hizo 4 viajes misioneros. Cualquiera que estudie la Biblia, que yo los invito a que la estudien, cualquiera que entiende los viajes misioneros de Pablo. Es más, el último sueño de Pablo era ir a España. Dice, me estoy preparando para ir a España. Diciendo, me falta ir ahí a España, ¿verdad? Pero Pablo había evangelizado todo Roma, toda la Grecia, todos los viajes misioneros. Así que Pablo estaba culturizado, era políglota. Pablo era conocido por los milagros, porque la gracia de Dios estaba con él. ¿Amén o no amén, hermanos? O sea que si alguien oía que Pablo, pero cuando veían a Pablo, oye, ¿es usted el pastor del aire? Le digo, sí, ¿por qué? Yo no me lo imaginaba tan acabado, pastor. Tan acabadito. Pero me lo dicen con mucha ternura para que no me sienta mal. Dice, es que yo lo gusto en el radio predicar y no, hombre, te parece un chamaco de 30 o 25 años. Dije, no parezco. Miren, hermanos, tengo la fuerza que Dios me ha dado.
De verdad se los digo. De verdad. Tengo que Dios me... Pero no es por mí, porque yo ni me vitamino ni nada. El Señor me da las fuerzas. Ahora, quiero decir esto. Cuando veían a Pablo de 1.60, chaparrito, calvito, viejito, porque ya tenía como 70 años ahí. Este es Pablo, el que todos hablan que, uy, ¿qué? ¡Pa! Entonces dice Pablo, para aquellos que me menosprecian, sí, yo fui el último, como un abortivo. ¿Está entendiendo esto? Como que cuando alguien dice, a lo mejor no le tomas en cuenta, pero fui escogido por el Señor, porque el Señor, amén o no amén, hermanos, se me presentó a mí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Amén o no amén? ¿Qué dice el versículo? Como un abortivo. Versículo 9. Del verso 9 al verso 11, él da testimonio de lo que Dios hace en él por la gracia. Y dice, lo que yo soy, lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo, no es porque yo sé, no es porque yo puedo, es por la gracia de Dios. Y aquí Pablo, hermanos, establece un punto bien importante que la iglesia tiene que aprender, hermanos. De verdad les digo, aprendamos qué es la gracia de Dios. Todo lo que usted hace es por la gracia de Dios. Su familia la tiene por gracia. Su trabajo lo tiene por gracia de Dios, porque no somos dignos. Estoy sano por la gracia de Dios. Estoy en la universidad por gracia de Dios. Me compré un carro por la gracia de Dios, porque Él es el que me da de su gracia. Entonces Pablo, entre los versos 9 y 11, expone que todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace y lo que está haciendo es por la gracia. Mire lo que dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño ¿de qué? Dice, mira, y no porque tuviera baja autoestima. Él sabía quién era. Él sabía, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, dice. Yo no merezco ser llamado apóstol porque yo ¿qué? Léalo fuerte, porque yo ¿qué? Dice, si alguien me quiere dar un título a mí, no me lo merezco porque fui un pillo, fui un bandido. Metí a los cristianos a la cárcel. Pero aún así, versículo 10, mira lo que dice Pablo, pero ¿por qué? Léalo fuerte, pero ¿por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tú tienes lo que tienes. Tú predicas por la gracia de Dios. Tú tienes tu familia unida por la gracia de Dios. Tú estás de pie por la gracia de Dios. No me ande diciendo a mí, porque yo voy al gimnasio, porque tengo mi dieta, porque mi nutriólogo porque en la mañana esto y que yogur y que nueces y que échale sí, gloria a Dios que usted hace ejercicio. Yo también hago ejercicio cada 3 años, pero hago ejercicio. No, yo sí hago ejercicio un poquito, pero hago ejercicio y ahorita más. Pero todo lo que usted hace es por la gracia de Dios. Cuando alguien empieza a envanecerse, no, que yo he visto gente así. Y pobrecitos, porque sí, tienes, qué bueno que tenga la salud, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Si tú no reconoces a Dios en tu vida y tú no le das la gloria a Dios, pobrecito de ti. Tú dale gloria, Señor, gracias porque me da la bendición, Señor, gracias porque me da la bendición de ir al gimnasio, gracias para comprarme mis pastillitas, mis de esas para que mis músculos se levanten, ¿verdad? Gracias por todo. Honre al Señor. Usted no sea vanidoso, usted no sea orgulloso. Dele gloria a Dios por todo. ¿Amén o no amén? Pablo dice, versículo 10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes, dice Pablo, antes yo he trabajado más que todos ellos, aunque decía que no era más grande que ellos. Pero dice, yo no me comparo, pero si hablamos de trabajo, a las pruebas me remito. Oiga, 4 viajes misioneros. Pedro nunca salió de Jerusalén el ingrato. Nunca. Ninguno de los apóstoles, todos miedosos. ¿Y no anduvo naufragando en el mar Pablo?
no se despedazó la nave en medio del mar. No les dijo Pablo, no tengan temor porque un ángel en la noche vino y me dijo que se iba a destruir esto, pero no íbamos a morir, tranquilos. Y yo orando. Hermano, ¿sí entiende? Pablo estaba diciendo, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo. No mi dinero, no mi fuerza, sino la gracia de Dios. Y aquí nos menciona 3 o 4 veces la palabra gracia. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tengo lo que soy por la gracia de Dios. He trabajado por la gracia de ¿quién? Todo lo que usted haga es, ¿por qué? Todo lo que usted haga es, ¿por qué? Porque esa gracia que nos salva es la gracia que nos cambia, hermanos. Es la gracia que Dios quiere que nosotros disfrutemos y aprovechemos. Versículo 11. Porque o sea yo, dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y Pablo está aquí, hermanos, resaltando que los otros apóstoles siguen predicando lo mismo que él y es el mismo resultado, dice. Lo que ellos predican es el mismo que yo predico. El Cristo que ellos hablan es el mismo que yo hablo. Aunque trabajan menos, pero es el mismo resultado. Yo tengo una gracia y ellos tienen otra gracia. ¿Sí me estás entendiendo esto? Dice, ya sea yo o sean ellos, dice el apóstol Pablo, predicamos, amén o no amén. Amén. Así como habéis, así como habéis. ¿Qué tienes que predicar tú? Así como has creído. Buenas noches, hermanos. Hermanos, muchas de las cosas que yo les predico a ustedes, ¿están listos? Muchas de las cosas que yo les predico a ustedes, sí, porque yo estudio también, pero muchas son las enseñanzas que yo recibí de mi pastor. Muchas. Pues yo nomás tuve un pastor. Nomás un pastor tuve. Puntos suspensivos, nomás un pastor tuve. Pero Dios me reforzaba con lo que yo estudiaba, me preparé en un instituto bíblico y sigo estudiando, nunca termino de estudiar. Pero lo que yo les predico es lo que yo he aprendido. Y Pablo utilizaba esa frase, decía, lo que aprendiste de mí y lo que oíste de mí, esto manda y enseña a otros. Tú no puedes agregarle, tú no puedes meter de tu cosecha más de lo que tú has aprendido en las cosas de Dios. ¿Sí me estás entendiendo esto? Porque Pablo es lo que estaba diciendo. Ellos y yo predicamos lo mismo. Predicamos lo que hemos creído. Versículo 12 y versículo 13 ahora nos hablan y nos revelan la resurrección de Jesucristo. Estos dos versículos revelan cómo es la resurrección del Señor. Dice, pero si se predica, dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta, como dicen algunos de ustedes, que no hay resurrección de muertos. Dice, ustedes han escuchado el mensaje de que Cristo resucitó, pero andan algunas personas ahí, y yo voy a decir algo, hermanos, que a veces el enemigo los usa para confundir a las personas, diciendo que no hay resurrección, porque ya, lo voy a repetir, se había metido la idea de la reencarnación. ¿Amén o no amén? Ellos decían, nosotros no dudamos de que Cristo resucitó, porque ciertamente Pablo tiene testigos, pero sí dudamos de que los cristianos van a resucitar, porque este cuerpo aquí se queda. Él resucitó porque era Dios. Así que ellos traían unas ideas bien torcidas, bien mala onda, que ya estaban pensando que no había resurrección de cristianos. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Y si algo el enemigo va a golpearle a la iglesia en su enseñanza, en su doctrina, es en la resurrección. Es en el Espíritu Santo y es en la Biblia. Aprenda lo que le digo siempre. Si algo golpea al enemigo en la enseñanza de la iglesia y en la doctrina de la iglesia, es en la persona de Cristo, en la resurrección de Cristo, en el Espíritu Santo y en la Biblia. ¿Amén o no amén? Todas las cosas que el enemigo levanta en contra de la iglesia es contra la Biblia, contra Jesucristo y contra el Espíritu Santo. Y ahí el enemigo viene con todo, iglesia. Pero nosotros tenemos que estar listos y preparados. ¿Amén o no amén? Dice, algunos dicen que no hay resurrección, porque ellos habían sido influenciados por creencias que no estaban de acuerdo en la palabra. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice Pablo?
Dice, si nosotros no resucitamos, eso es lo que dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. O sea, entonces, ¿cómo está la cosa? Nosotros, dijo Pablo, creemos que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el Dios que nos levantará. ¿A quién? Es el Dios que nos levantará. ¿A quién? A nosotros. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vamos a pensar, dice Pablo, vamos a darte el beneficio de la duda que Cristo no resucitó, dice, entonces vana es, entonces vana es, y entonces vana es nuestra fe y nuestra predicación. Quiere decir que entonces todo lo que hemos escuchado y todo lo que hemos predicado no ha servido de nada, ha sido en vano, hemos perdido el tiempo. Pero los que hemos entendido la palabra y los que sabemos que Cristo realmente resucitó, sabemos que nuestra fe está fundada en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, en un Cristo que viene. Si va a aplaudir, aplauda en el nombre de Jesús. Amén o no amén, hermano. Porque Cristo se sigue manifestando. ¿Cierto o no es cierto? Cristo se sigue manifestando. Mire, los musulmanes que no les han enseñado más que el libro del Corán, porque tener una Biblia con ellos es muerte, hermano. Muchos musulmanes se están salvando por sueños, porque el Padre le da sueños y lo primero que dicen ellos, vi a un hombre blanco y ese hombre blanco me dijo que es el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo, y Jesús les está hablando en sueños. Se levantan buscando Biblias, pero no hay. Hay comunidades de musulmanes que se están convirtiendo porque en sueños Dios los está salvando. Estamos en los últimos tiempos que ahorita viene una cosecha enorme en el mundo. Es más, voy a hacer un paréntesis entre ayer y hoy, bombardeos tremendos en Israel. La cosa está que arde, pueblo. No pierda de vista lo que le estoy hablando. Siempre le digo, vea las noticias de lo que pasa en Israel. Hoy, en este día, Israel fue bombardeado tremendamente como nunca en la historia moderna, pueblo de Dios. Yo no sé en qué mundo anda usted, ¿verdad? Pero yo le estoy adelantando que tenga cuidado, porque Jesucristo se acerca. Las señales se están cumpliendo y lo que está pasando en Israel simplemente nos dice a nosotros que nos levantemos. Dice, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo con estos versículos? Pablo estaba diciendo, miren lo que dice el apóstol Pablo: ha sido el tiempo perdido, ha sido en vano, nuestra fe ha sido vana, nuestro mensaje ha sido vano, somos los más dignos de conmiseración. ¿Sabes qué significa la palabra conmiseración? Lástima por tu dolor. Buenas noches. ¿Qué dice aquí la palabra? Versículo 15. Y somos hallados, ¿qué? Mentirosos. ¿No has escuchado tú algunas veces gente que dice, oiga, hermano, y si cuando todo termine nos damos cuenta que no es nada? Padre Santo de la Gloria, mira nada más todavía traigo esas ideas en la cabeza. ¿Cómo es el enemigo, hermano? En lugar de que usted cuando diga, y si termina todo esto, que termine abriendo sus ojos viendo al Padre, gloria al Padre. Pero eso nos habla de falta de convicción, de falta de fe, de enraizar nuestras creencias, nuestra doctrina en la palabra del Señor. ¿Amén o no amén, hermanos? Mira lo que dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Fíjate lo que dice Pablo: si es verdad que Cristo no resucitó, somos mentirosos, somos falsos y hacemos a Dios mentiroso, porque lo que hemos aprendido es que Él resucitó a su Hijo. Fíjate nomás lo que dice Pablo: somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima. ¿Estás entendiendo, iglesia? Versículo 6. Porque si los muertos, ¿qué pasa? Porque si los muertos no resucitan, y Pablo lo vuelve a decir, o sea, si Cristo no resucitó, pues tampoco nosotros vamos a resucitar. Pero ahora dice al revés: si los muertos no resucitan, ¿qué? Tampoco Cristo resucitó.
O sea, si tú me dices que no nos vamos a levantar y que el que se murió se acabó y ya, pues ya te moriste ya. Como dicen ustedes los cristianos, polvo eres y polvo serás. Y luego ya, acuérdenme de lo que le dije al principio, ¿eh? Dice que cuando alguien se muere, como tú te hayas portado, hermano, si tú te portaste bien, vas a ser una linda mariposita en el otro mundo. Tiene un nombre eso, ¿eh? Esa es una enseñanza del mundo, una filosofía del diablo. Porque nosotros no somos animales, somos seres humanos. Nosotros morimos y nuestro cuerpo queda ahí, nuestra alma queda en el tercer cielo, esperando que el cuerpo sea levantado. Porque este cuerpo va a ser levantado, glorificado, con la misma naturaleza, pero glorificado, con la misma apariencia, pero glorificado. Juan dice que nuestros cuerpos serán semejantes a los de los ángeles. Y no hay tiempo, ni espacio, ni distancia, porque este cuerpo va a estar glorificado. Así como los ángeles suben y bajan, también usted, cuando sea resucitado, va a subir. Y no necesita un traje espacial para ir a la luna, porque ya usted está glorificado. Esto es lo que la Biblia enseña. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Sí lo creemos, hermanos? Esto es lo que la palabra nos enseña a nosotros. Amén, iglesia. Entonces, versículo que sigue, por favor. ¿Cuál es? Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, ¿nuestra fe qué? Otra vez vuelve a decir, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana y aún estás en vuestros pecados. Y aquí hay algo bien importante, aún estás en tus pecados. O sea, si no hay resurrección, pues no tienes perdón de pecados. Porque toda la enseñanza de Cristo está basada en la resurrección. La justificación de Cristo está basada en la resurrección. La regeneración de Cristo está basada en la resurrección. Escúchame lo que te digo. La redención de Cristo está basada en la resurrección. El sacrificio de Cristo está basado en la resurrección de Cristo. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación y relación con Dios está basado en la resurrección de Cristo. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra enseñanza, vano es el mensaje, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Amén o no amén, hermano. Y quiere decir, como dijo Pablo por versículo 17, si no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos ¿en qué? ¿Aún estamos en qué? Seguimos siendo pecadores. Pero esa es una mentira del enemigo. Por eso mete esa enseñanza, para que el mundo crea que sigue siendo pecador. No, yo creo lo que dice la Biblia, que mis pecados fueron echados a la profundidad del mar, porque Jesús con su sangre me lavó y me redimió en la cruz del Calvario y me puso un nombre. Amén o no amén, iglesia. Y me dio salvación, y ahora por medio de Cristo yo puedo entrar al Padre por los méritos de Jesús, porque Él nos justificó delante del Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo. No creas que Cristo no resucitó. No, Él resucitó, y como resucitó, nuestros pecados son perdonados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Versículo número 18. Entonces también los que durmieron con Cristo, dice, pues los que murieron ya, pues eso ni para qué, ¿verdad? Entonces los que ya murieron ni salvación tienen, se quedaron en el olvido y no existe nada. Versículo 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice, si solamente hemos confiado en Él todo el tiempo que nos han enseñado, imagínate, hermanos, ¿están aquí conmigo? Yo quiero que dimensione esto. Imagínate una criatura diciéndole a un papá toda la vida, papá. Y después de los 50 años, cuando el papá ya está abuelito, se da cuenta que no es su papá. ¿Cómo crees que se siente? Defraudado, triste, fatal. Pablo está diciendo, mira lo que dice el verso 19, por favor. Si es en esta vida solamente esperamos en Cristo, si toda nuestra esperanza es Cristo, gloria a Dios, para mí es mi esperanza. Pero mira lo que dice Pablo, si tu esperanza es solo Cristo, somos los más dignos ¿de qué? Léalo fuerte, somos los más dignos ¿de qué?
de todos los hombres, porque nuestra única esperanza es Cristo nada más. Pero si en ese Cristo que tú creíste no resucitó, estás perdido y no hay nada para ti. Pero Pablo dice, no, no es así, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque toda nuestra fe, diga conmigo, toda nuestra fe está basada en la resurrección. Diga, soy salvo por la resurrección. Tengo entrada al cielo por la resurrección. Diga, soy justificado por la resurrección. Diga, por la gracia de Dios, la tengo por la resurrección. Denle un aplauso a Jesús en esta noche. Amén. ¿Me dan chance 5 minutos? Termino con 2 versículos y nos vamos. Del verso 20 al verso 23, aquí nos habla, obviamente, de la resurrección del Señor Jesús, que fueron las primicias de la resurrección. ¿Y qué significa las primicias? Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado ¿de qué? O sea, Pablo deja ese tema, dice, pero ahora les voy a decir que Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, no hay duda, no hay incertidumbre. Estoy convencido, sabido que Él resucitó de los muertos, y luego añade, primicias ¿de qué? Primicias de los que durmieron. ¿Amén o no amén? ¿Qué significa primicia? Lo primero. Y es ilógico pensar que no vamos a resucitar si Él no resucita. La primicia significa que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Qué significa la primicia? Que si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Porque si Él se levantó de la tumba, ¿alguien cree en la resurrección, hermanos? ¿O no creen en la resurrección? Para empezar, ¿resucitó muertos o no resucitó Jesús? Resucitó a Lázaro, ¿no es cierto? A la hija de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Resucitó varios muertos. Entonces, si Jesús lo hizo en el pasado, ponga atención, si Jesús lo hizo en el pasado, ¿lo puede hacer en el presente? ¿Y lo puede hacer en el futuro? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Así que primicia significa que Él me garantiza mi resurrección. Porque si Él resucitó, yo también. Si Él resucitó, yo también. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. O sea, Pablo aquí está diciendo, así como en Adán todos mueren, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, dice, así como entró el pecado, entró la muerte y entró la enfermedad, así también por otro hombre que es Jesucristo, entró la vida, entró la sanidad y entró la bendición y la vida eterna. Yo estoy en el segundo Adán, no en el primer Adán, porque en el primer Adán todos mueren, pero en el segundo Adán todos viven, mis amados hermanos. Este es el Cristo glorioso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos entendemos esto en esta noche? ¿Sí lo estamos entendiendo? Versículo 23, porque a cada uno en su debido, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en dónde? ¿Cuándo me va a resucitar? ¿Cuándo me va a resucitar? Dice, los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con el Señor. Busque 1 Tesalonicenses y con eso remato esta noche. Vamos a dejar la segunda parte para la siguiente semana, si Dios permite. Pero 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 6. Porque, hermanos amados, no queremos que ignoren acerca de los que duermen como los que no tienen esperanza. Porque si nosotros sabemos que Jesús murió y resucitó, ¿están aquí conmigo? ¿Amén o no amén? Versículo 14, por favor, ese ya lo leí. Bueno, ya lo repetí en memoria. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, nosotros, los que estamos vivos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Y aquí habla del rapto de la iglesia. Por eso es que esto es muy importante, hermano. Porque si en esta noche, vamos a pensar que si en esta noche el soberano Dios dijera, ve por mi iglesia Jesucristo, nos vamos los que somos salvos. ¿Y los que están muertos qué? ¿Y los que están muertos qué? Resucitan. Si en esta noche el Padre dice, Jesucristo, ve por la novia que es la iglesia,
usted y yo nos vamos. Los que somos salvos y los que ya murieron, vámonos. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Primero ellos resucitarán. Luego, versículo 17, luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Alguien cree en la resurrección? Entonces, ¿por qué tenemos miedo a morir, hermanos? Porque es natural. Es normal que usted tenga temor o que tengamos miedo a morir. Porque a veces hay una duda, hay cosas que vienen a nuestra mente. Voy a cerrar los ojos. Y si no despierto donde yo quiero despertar. Ay, Dios mío, agárrame confesado, Padre. ¿Cuánta gente no se ha dormido y no ha despertado? Procure dormir con su conciencia tranquila. No se acueste enojado con su esposo, ni enojada con su esposa. Hazte para allá. Yo no sé nada. Ay, mañana a ver cómo le haces tú. Ni me hables. Y agarra la cobija del bigotón y se acuesta. Sí, porque le pidió dinero, y mientras le pide dinero al hombre, pues pega de gritos, ¿verdad? Enojados. Si Jesús viene, pues va a ser muy triste. Porque si Esaú perdió la primogenitura, por un plato de lentejas, que representa la salvación, ¿cuánta gente tal vez no puede perder su salvación? Por eso Pablo decía, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y mire el que está firme, si alguno está firme, mire que no caiga. Porque estamos en los tiempos finales. Yo creo en la resurrección. ¿Cuándo? No sé, pero va a haber la resurrección del Señor. Y lo espero y lo creo. Y si Dios quiere levantarme en el arrebatamiento, a Él sea la gloria. Y si no, me va a resucitar como quiera. Vivo o muerto, dice el Señor. Si vivimos, otra vez, si vivimos, y si morimos, sea que vivamos o sea que muramos, para mí el vivir es Cristo y el morir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es. Entonces, lo uno o lo otro, para Dios es lo mismo. Nada más de sencillo. Somos nosotros los que a veces tenemos la dificultad para poder digerir esa situación. Pero por eso no nos preocupemos. Busquemos a Dios mientras podamos hacerlo con sinceridad, sabiendo que Él es el que nos va a ayudar y que Él es el que nos va a resucitar, y que nadie le quite la enseñanza, la doctrina de que Jesús resucitó y vamos nosotros a resucitar. Que nadie me lo confunda. ¿Sí me está entendiendo esto? Porque el enemigo lo va a querer perturbar, le va a querer meter muchas cosas, le va a querer meter, vuelvo a repetirlo, en la reencarnación. No, en la otra vida tú vas a ser una linda palomita, ¿verdad? Ojona, pero palomita, ¿verdad? No, tú vas a ser un tigre. Imagínate, si tú te portas mal, vas a ser un vampiro. Los dientes. Pero si tú te portas bien, no, en la otra vida tú vas a ser vas a ser un colibrí hermoso. Y algunos chuparroceros, ¿verdad? También. No me entendieron, pero bueno. Eso es engaño de Satanás. ¿Sí entiende lo que digo? No hay reencarnación, no hay nada de eso. Solo resurrección. Póngase de pie en esta noche.